estado de emergencia por la situación de las desapariciones múltiples que se viven en Jalisco. Escuchamos ahorita en el programa la intervención de la coordinadora de Radio Universidad de Lagos, en donde la Fiscalía señalaba que era un hecho sin precedente y pues tristemente no es así. Y bueno, el comité indica en este comunicado que nuevamente tenemos que lamentar la desaparición de jóvenes en Jalisco como parte de un patrón que se ha hecho recurrente y que implica la privación sistemática y simultánea de la libertad de varios jóvenes, como sucedió en junio con los trabajadores del centro de llamadas de Zapopan, o como en Encarnación de Díaz recientemente con las jóvenes desaparecidas que no han sido localizadas. Sí, también sí. El comunicado habla pues de esta situación de inseguridad que se vive en la zona norte de Jalisco y los municipios colindantes, y reitera su llamado a las autoridades de Jalisco para atender este grave problema que es la desaparición, y por supuesto exige se implementen pues todas las medidas legales y que establecen los propios protocolos para la búsqueda, investigación y localización de los jóvenes. En términos generales, lo que ven en este comunicado es que sí hay, así se titula este comunicado, estado de emergencia por la desaparición múltiple de personas en Jalisco, pero parece que la autoridad no lo considera una situación de esta naturaleza, Carmen Chinas. Pues por la manera en que se aborda la problemática, se observa un intento más de minimizar. Por ejemplo, el llamar una ilocalización, o sea, esa palabra, y no desaparición de personas. Eso ya implica una cuestión de omitir que se ha cometido un delito y que derivado del delito de desaparición, pues hay todo un protocolo que debe seguirse y una actuación de la autoridad. O sea, el hecho de reconocer como desaparición implica un accionar, y al darle otro nombre u otra denominación, de algún modo están como reiterando que no reconocen la desaparición como un problema grave y todos los compromisos que como autoridad tienen para atender la problemática. En ese sentido, el señalar que es un hecho pues casi inédito, también refleja esa política de negar que hay un problema grave de desapariciones en el estado de Jalisco y particularmente en algunas regiones, y recientemente pues destaca esa zona norte en colindancia con Zacatecas. ¿Qué tal, Carmen Chinas? Te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte justo si ese contexto, digamos, de la negación de esta crisis, de las omisiones, es lo que ha llevado a que se agrave el problema. Hay que recordar que esto, digamos, tuvo un punto de partida probablemente desde marzo del año pasado, cuando comenzó la operación esta de borrar registros en las estadísticas oficiales, luego la negación sistemática de algunos casos, el caso más reciente de Encarnación de Díaz, que se tardaron varios días las autoridades en activar la búsqueda de estas 4 mujeres, casi no han hablado del tema, y de hecho en el caso de estos 5 jóvenes, si no es por las protestas de los familiares varias veces en los últimos días, no estaríamos viendo este tipo de reacción. Esta omisión está llevando a que se agrave la crisis y veamos ahora más casos de desapariciones múltiples o también individuales. Y que se perpetúe la impunidad, porque el no reconocer que hay un problema tan serio implica que no se realicen las acciones o se tomen las medidas necesarias para impedir que esto siga sucediendo. El comité ya ha señalado varias situaciones, una de ellas es el borrado de datos, el no cargar a la base de datos federal los registros de Jalisco, el que mes a mes aparece un recuento de desaparecidos que no corresponde con la realidad en CISOBID, también que hay poca judicialización de los casos de desaparición de personas, desaparición particular, desaparición forzada. Hay muy pocas sentencias con relación a la cantidad de situaciones que existen en el estado de Jalisco, y bueno, todo esto va perpetuando la impunidad, y al haber impunidad pues parece que el ciclo no termina. O sea, no podemos evitar que siga pasando, y quienes cometen estos delitos, los perpetradores, saben que van a salir impunes. A este listado que mencionas, Carmen Chinas, digamos como de las negligencias o obstrucciones a la búsqueda eficaz de las personas desaparecidas, habría que añadir la eliminación de las cédulas de búsqueda. Ayer hablábamos con el doctor Víctor Manuel González Romero y hablaba de la importancia de que pronto se publiquen las cédulas de búsqueda para que se multiplique la información, y que es muy eficaz. Mientras más pronto se publican las cédulas de búsqueda, más oportunidades hay de encontrar a la persona. Y vemos que hay también una actitud
deliberada, sistemática, de eliminar las cédulas de búsqueda, de obstaculizar el trabajo, incluso de reprimirlo, como ocurrió hace 2 semanas con la detención de un integrante del colectivo Luz de Esperanza. Así es, porque de alguna forma la ficha de búsqueda evidencia la desaparición y es uno de los reclamos inmediatos de las familias, pues que se publique, porque ahí vienen los datos oficiales, digamos, para a partir del cual se hace una difusión o se pide a redes o se pide a los colectivos y a la ciudadanía misma que apoyen la difusión. Pegar las fichas de búsqueda en los espacios públicos también contribuye a mostrar que si alguien ha visto la persona pueda dar información sobre ella, pero también a dimensionar un problema complejo. Ahora las fichas de búsqueda están por todos los espacios públicos, paradas de autobús, lugares en donde la gente pueda verlas. Pero además de ello, pues es el derecho que tiene toda persona a ser buscada y que estos datos sean subidos de forma inmediata, porque debemos reiterar una y otra vez que las primeras horas son fundamentales para la búsqueda, y si yo como autoridad tardo una semana en subir la ficha, pues entonces ¿cómo estoy respondiendo a estas primeras horas que resultan claves? De esa manera, el no mostrar las fichas de búsqueda, tardarse en subirlas o reprimir a los colectivos porque las colocan en el espacio público, hace que también se perpetúe esta situación de impunidad que prevalece en el tema de las desapariciones en Jalisco. Si hay un estado de emergencia por desaparición, ¿cuál debería ser la respuesta de emergencia que debería desplegar el poder público, Carmen Chinas? Y la misma sociedad. Sí, nosotros hemos planteado, al menos como comité me refiero, el que pudiera implementarse a manera de una mesa de emergencia o una mesa de situación, como se hizo con la pandemia de COVID. Hemos equiparado la tragedia a la problemática tan seria que tuvimos en el tema de salud, y en ese sentido debiera ser la respuesta. Inclusive después de lo que pasó en Tlajomulco, el propio rector de la universidad ofreció tender la mano a las capacidades institucionales en cuanto a expertos en distintos temas de seguridad para coadyuvar o contribuir a trazar estas estrategias que hasta hoy no vemos que se implementen. El otro aspecto que hemos insistido también es en que las autoridades de Jalisco tienen que colaborar. Si el problema es con Zacatecas, pues entonces deberían también tenderse puentes de diálogo entre las autoridades de Jalisco y Zacatecas para atender una problemática común, y por supuesto con la federación y los municipios. Y aquí luego entra el juego político de que los actores son de distintas fuerzas, pero eso debería ser o quedar de lado frente a la dimensión de un problema tan serio como el que se tiene en la entidad. Por ejemplo, la idea de ya no subimos los datos a la plataforma nacional porque no son confiables, pues es una apreciación meramente subjetiva que ha expresado el gobernador, pero bueno, que ese registro, si bien tiene críticas, pues es la manera en que nos enteramos de la dimensión de la problemática de las desapariciones a nivel nacional, y que algunas fiscalías de los estados se han negado a subir información para no verse evidenciados de que en entidad hay más desapariciones de las que quieren reconocer. Claro. Todo este conjunto o ausencia de información, opacidad o falta de transparencia, pues lleva a que la ciudadanía no tenga una idea de la dimensión real de la problemática. Carmen Chinas, una última pregunta de mi parte, un poco en ese sentido, lo que explicas, la coordinación entre 3 niveles. Me llama la atención que ayer el coordinador de seguridad en la rueda de prensa recordó que hay un operativo especial en Teocaltiche con los 3 niveles de gobierno, incluso de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, esto a partir de los casos de violencia extrema que ha habido en aquella población, que al principio fueron negados por las autoridades, pero por lo visto pues no está funcionando eso. Teocaltiche sigue siendo un foco de violencia, incluso ahora la búsqueda de los 5 jóvenes del lago se extendió hacia allá a partir de la pista de estos videos. No funciona tampoco como tal esta estrategia de, digamos, desplegar elementos y las Fuerzas Armadas y policías, ¿no? Porque es como aislada, o podría decir yo espontánea, es decir, una reacción inmediata frente a un hecho, pero no hay una estrategia como tal de vigilancia, de inteligencia, de utilizar los recursos tecnológicos, de atender pues las voces de la ciudadanía que presentan las denuncias, que saben qué es lo que está pasando, y entonces una acción así aislada o espontánea de respuesta ante una crisis de seguridad no ayuda mucho. Lo que nos hace falta son estrategias de más plazo, y en ese sentido el comité también ha reflexionado pues que esta administración está por salir y que necesariamente ante el cambio de gobierno
una de las prioridades de cualquiera de las fuerzas políticas que quiera competir por la gobernatura del Estado de Jalisco tiene que ser la agenda de las desapariciones y la crisis forense. Tienen que tenerlo en sus propuestas y estar dispuestos a dialogar con colectivos para poder entender por dónde va la solución y no negarse a reconocer el problema como ha pasado hasta ahora. Muy bien. Muchas gracias, doctora Carmen Chinas, por atender esta llamada y compartirnos este análisis del Comité Universitario en materia de desaparición de personas. Buena tarde. Buenas tardes, gracias. Gracias a la doctora Carmen Chinas. Vamos a una pausa y volvemos con este otro tema tan importante que dieron a conocer esta mediodía y varios colectivos, y es un cuestionamiento al CIAPA y se lanza una campaña. Sobre esto volvemos. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén